la sociedad me da la sensación de que está tan cansada que si le quitas el café colapsa. Los pacientes que viven con cefaleas, con dolores articulares, con dolores musculares, todo parte de una disfunción mitocondrial. Se cree que más del 90% de las cuestiones crónicas, patologías, están relacionadas con una disbiosis. La doctora Mariela Panichela es pediatra e infectóloga formada en el Hospital Garrahan, con una diplomatura en medicina funcional y miembro del prestigioso Institute for Functional Medicine. Después de más de 15 años trabajando en hospitales, decidió ir más allá de la medicina convencional y empezar a tratar a sus pacientes desde la raíz, con una visión integral que incluye microbiota, alimentación real, descanso, movimiento y gestión del estrés. Hoy, Mariela nos va a ayudar a entender cómo pequeñas decisiones diarias pueden prevenir enfermedades crónicas, mejorar nuestra energía, nuestra salud digestiva, hormonal e incluso mental. Nos estamos comparando con una sociedad enferma y por lo menos no estoy en un hospital luchando con un cáncer, pero estás en la mierda igual. No enfocamos ahí, enfocamos en productos comestibles que muchas veces desconocemos lo que tienen porque la etiqueta tiene 260 ingredientes pero no conocemos ninguno y si nosotros no conocemos nuestro cuerpo menos. Esto siempre me ha sorprendido un poco y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote y es completamente gratis. Si lo haces me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Mariela, toda la sociedad me da la sensación de que está tan cansada que si le quitas el café colapsa. ¿Por qué toda esa fatiga que tiene constantemente la sociedad y que estamos intentando aliviar con estimulantes del sistema nervioso desde primeras horas de la mañana hasta incluso tarde en la noche? David, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos primero que todo. A ver, entiendo que dentro, podríamos ponerlo, digamos, de estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Que siempre hablamos, que hablamos del sobrepeso, de la obesidad, de la diabetes 2 y demás. La fatiga crónica, ¿sí? La disfunción mitocondrial es como que ocupa un lugar muy importante ahí. Entiendo que la sociedad se olvidó de que el alimento es energía para nuestras células, ¿sí? Siempre digo que tomamos como el alimento, en los chicos también, ¿no? Se lo digo mucho a los padres, como, a ver, haces esto, te doy esto, te portás mal, te saco esto, ¿no? La recompensa, el premio, y no. El alimento es lo primero que necesitamos como energía de nuestras células. Partiendo desde ahí, el cansancio, la fatiga crónica, ¿sí? Los pacientes que viven con cefaleas, con dolores articulares, con dolores musculares. Todo parte, si me preguntas, de una disfunción mitocondrial, de esa falla que empieza a tener nuestra mitocondria con tanta anoxa, con tanto tóxico, con tanto cuestión que no es alimento, sino procesado, con la vida que llevamos, ¿sí? El estrés crónico, los malos hábitos, empezando por el alimento como pilar, y entender que el intestino es el eje de todo. Me parece que uno debe apuntar ahí y empezar por ahí. Es un poco lo que quiere la medicina funcional. La medicina funcional quiere abordar todo lo que tiene que ver con la causa raíz de estas disfunciones. Y cuando uno sabe o no sabe dónde empezar, tiene que empezar por el intestino, tiene que empezar a alimentarse con comida real y tiene que cuidar esa microbiota. La microbiota es fundamental para esto que me preguntabas, ¿no? Para lo que es el síndrome de fatiga crónica. Se ha visto, digamos, que las disbiosis, estas alteraciones en el equilibrio de la microbiota, se relacionan con cansancio, con fatiga crónica, porque generalmente disminuyen cepas, disminuyen familias, filos de microorganismos, como el Fecalibacterium, por ejemplo, y aumentan otros filos que no son tan buenos, como las proteobacterias,
que liberan citoquinas proinflamatorias y que generan, obviamente, disfunción mitocondrial y no solamente alteración a nivel intestinal, sino sistémica. Claro, pero tú mencionabas el alimento como energía. Y Sí, curiosamente estamos sobrealimentados como sociedad, por eso sí. obviamente las consecuencias a nivel de obesidad y de sobrepeso. Porque entonces la fatiga, sí, o sea, energía no, entre comillas, energía no nos está faltando. Porque no le damos a la célula la energía que necesita, ¿sí? Un alimento, a ver, un producto alimenticio puede tener caloría, ¿sí? Pero no necesariamente tiene nutrientes. La célula necesita nutrientes. Y hablando de macronutrientes, proteínas de calidad, grasas de calidad, hidratos de carbono que nos da la naturaleza, y hablando de micronutrientes y vitaminas, todas. Y no enfocamos ahí, ¿sí? Enfocamos en productos comestibles que muchas veces desconocemos lo que tienen, porque la etiqueta tiene 260 ingredientes, pero no conocemos ninguno, y si nosotros no conocemos nuestro cuerpo menos, digo yo. Entonces, cuando uno efectiviza la alimentación y toma conciencia, ¿no? Hay que tener una alimentación consciente. Consciente para qué la necesitamos. Y prioriza los nutrientes, todo mejora, todo mejora. La mitocondria funciona con energía que proviene principalmente de las proteínas, obviamente la grasa y de los glúcidos. Y a veces comemos y no sabemos qué comemos. Entonces, Mira, pero pasa algo curioso, de hecho, bueno, sé que le conoces también a Mauricio Acevedo. sí, Yo se lo comentaba el otro día porque él subía un Reels en cardiólogo y subía un Reels en sus historias diciendo que teníamos que entrenar por las mitocondrias. Yo le decía, Mauricio, la gente no entrena por ellos y van a entrenar por algo que no tienen ni ni idea idea. de qué estamos hablando. Sí. O sea, ¿cómo pones en contexto para que la gente entienda el porqué de la importancia del alimento que elegimos a la hora de comer? Para que ese alimento sea justamente, no solamente un producto que puedes masticar, tragar, Sí, un producto digerir, comestible. claro, completamente, y que sea realmente un nutriente para las células. Y porque eso también es algo, a mí me parece, David, impuesto culturalmente. Vamos al gimnasio porque tenemos que gastar todas las calorías que nos comimos el fin de semana. Entonces el lunes no, el lunes, ¿sabes qué? Agua, gimnasio. O sea, eso también es algo impuesto, digamos, culturalmente, al igual que el producto comestible. Si logramos, digamos, que la sociedad entienda que el músculo es un órgano endocrino, ¿sí? Que es un órgano vital porque sintetiza mioquina, sintetiza hormonas y que tiene que estar activo, vivo, ¿sí? Porque más allá de toda la protección, digamos, de nuestro aparato locomotor, es un órgano endocrino y funciona con alimento real, ¿sí? Proteína, es grasa. Es difícil a veces, ojo, ¿no? Hacérselo entender, inclusive cuando a nosotros como pediatras nos preguntan si los chicos pueden hacer actividad física de fuerza. Eh, y no es que pueden, deben hacer Bravo. actividad física de fuerza. Y la recomendación, más allá de que es buenísimo que los chicos corran, salten, vayan, tobogán, bici, lo que sea, estamos hablando de actividad física de moderada a intensa, ¿sí? Y por lo menos 1 hora diaria, más allá de todo lo recreativo que podamos sumarle, que obviamente es fundamental, ¿sí? Pero hay que entender eso, el músculo es un órgano endocrino, no solamente cumple una función de proteger al hueso, ¿sí? Sino que en todos, ¿no? Pero en las mujeres, fundamentalmente, que preparar ese músculo para la menopausia, ¿no? ¿Qué va a pasar si no? Después nos quejamos que nos duelen los huesos, que las articulaciones, que la densitometría nos dio que tenemos osteopenia, que tenemos osteoporosis. ¿Qué hicimos por ese músculo? ¿Sí? ¿Cómo preparamos a ese músculo para llegar a lo que vamos a llegar, que es a la etapa de perimenopausia o menopausia? ¿Qué hicimos? Ahí capaz uno puede, obviamente, siempre, nunca es tarde, siempre podemos ayudar, pero bueno, uno tiene que preguntarse.
y no hice actividad, y no tuve una vida sedentaria, y no, yo caminaba, y no, y bueno, Y luego las ves como sí, hablaba con Florencia hace un ratito, que luego las ves perfectas en el rostro porque hacen todas intervenciones seguro. estéticas, invasivas o no invasivas, pero luego ¿qué queda? Si no te puedes levantar de una silla, si te duele la espalda, te duelen las rodillas, tienes una enfermedad Comparto. autoinmune. Comparto, bueno, en mi caso personal, yo siempre digo, me encanta el CrossFit y hago CrossFit hace muchos años y cuando me preguntan, digo, no quiero que nadie me empuje la sillita. Ese es mi... A ver, más allá de que no podría estar sin hacer actividad física todos los días, porque bueno, me gusta y no es que nací con la pasión de la actividad física, ¿no? Lo fui incorporando. Yo no quiero que nadie me empuje la sillita. Y quiero poder, si Dios me da nietos el día de mañana, eh, correr, levantarlos, tirarme en el piso a jugar. Cosas de la vida diaria, ¿no? Que uno a veces lo minimiza y después cuando estás en ese momento y ves que no lo puedes hacer, lo lamenta. Y yo creo que ese es el principal problema, o sea, que nos damos cuenta de las cosas una vez, probablemente ya no podamos cambiar las circunstancias, o sea, en el momento en el que te das cuenta que hay alguien detrás empujándote la sillita, como dices Ujú. tú, probablemente ya en ese momento no puedes hacer mucho, no quiero decir que no puedes hacer nada, pero no No, puedes hacer mucho para no, revertir esa situación del todo. no. Pero bueno, eh, igual, te llega ese paciente y yo digo que algo podemos sembrar, que algo podemos sacar que esté perpetuando ese malestar, ¿no? En medicina funcional también hablamos, ¿no? de antecedentes, de detonantes y de perpetuadores. Y si nosotros en ese paciente adulto vemos que hay algo que está perpetuando, sea el uso por ahí de edulcorante a todo, ¿no? O cosas, no importa. O que está expuesto en su casa a tóxicos y le podemos sacar, no, no sé, el plástico, no sé, cualquier cosa, digo, cualquier cosita que puedas hacer, me parece que es también eso, bajar ese perpetuador. Estaría, siempre digo, lo ideal es desde antes del nacimiento, ¿no? Uno quiere intervenir desde antes de que nazca esa persona, por lo menos uno como pediatra eh, quiere enfocar ahí, pero cuando no pasa, y bueno, creo que siempre podemos aportar, siempre podemos minimizar perpetuadores. Así que, bueno, es un poco lo que a mí me llevó a la medicina funcional, ¿no? Mira, Y y el sí. volviendo un poco al tema de esa fatiga que ¿Mm? es persistente en la sociedad moderna, que estamos intentando como aliviar constantemente con Sí, estimulantes, muy temprano con el sí. café. Yo lo veo sobre todo, yo trabajo generalmente con personas más con sobrepeso y obesidad, y veo sobre todo de que cuando dependen de ese estimulante, obviamente, bueno, tienen desfasados, entre otras cosas, los ritmos circadianos, eso le afecta a nivel hormonal también. Y luego ves de que dependen de esos estimulantes, pero luego suelen tener como un bajón. O sea, ya inician fatigados, lo que pasa es que lo tapan con el estimulante. Pero luego como a media tarde tienen un bajón bestial. Y claro, tienen que volver a tirar estimulantes para sostenerse como puedan hasta el terminar el día. ¿Cómo esa persona puede empezar a revertir o cómo darse cuenta, primero que nada, porque al final estás tapando constantemente con estimulantes y no te deja ver la fatiga que estás acumulando? Seguro, Que la sí. fatiga sigue circulante. Al final la adenosina, la cafeína tapa el receptor, pero la adenosina sigue allí. Sí, bueno, esto que decías de respetar el ritmo circadiano, bueno, me parece vital, ¿no? Eso lo hablamos, digamos, siempre. Somos animales de día, diurnos, comemos de día, ¿sí? No estamos programados para comer de noche. Deberíamos cenar o hacer esa última ingesta cuando baja el sol, ¿sí? Ahí nuestro cuerpo debería comenzar a bajar todo, a bajar el cortisol, ¿sí? Y a prepararse para descansar, a prepararse para sintetizar melatonina, ¿sí? Y ese descanso reparador que yo siempre le digo a los pacientes son 7 u 8 horas. El descanso reparador son 7 u 8 horas. Y descanso reparador le llamo a eso, no a que me levanto 12 veces, ¿no? O que no puedo conciliar el sueño, o que sí puedo conciliar el sueño, pero después me despierto
un montón de veces. Entonces, primero eso, ¿qué está pasando con ese descanso? Esto que vos me decías de las personas con las que vos más trabajás, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, a veces uno pregunta y roncan, hacen apneas del sueño. Y es un dato capaz que pasa de largo y vos decís, pero si usted hace apneas del sueño, no descansa. No descansa y no repara. Entonces es imposible que pueda arrancar su día energizado y que no necesite el café o lo que sea para arrancar. Los temas del sueño son un tema, pero si vos me preguntás a mí, yo creo que más del 50% de las consultas de los pacientes tienen trastornos del sueño. Más del Y 50. sí, 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 o más. ¿Y qué pasa? Ahí se quedan rumiando, ¿no? Vivimos en una sociedad estresada, no estamos tampoco preparados, no deberíamos tener el cortisol siempre alto al mismo nivel. Sí, nuestras hormonas, como siempre decimos, las hormonas sexuales femeninas son cíclicas. Bueno, el cortisol también Claro. sube en algún momento y tiene que bajar en algún momento. El ser humano es el único que se queda con el cortisol por las nubes ante cualquier evento de estrés que tiene, ¿no? Cuando ya sabemos que está buenísimo que suba el cortisol ante un evento de estrés o de huida o de fuga, como decimos todos, pero después tiene que bajar. Entonces me parece que enfocar en el descanso es lo primero. Y después, nuevamente la alimentación. ¿Con qué estás rompiendo ese ayuno que tuviste a la noche, ¿no? ¿Qué le estás dando a tu célula para que arranque con energía? ¿Sí? ¿Qué haces en el día? ¿Tenés el rato ese para vos? Para hacer una hora de actividad física, para involucrarte una hora con una actividad que te guste, que te dé placer. Bueno, es un conjunto. Es un conjunto. Sí, es Me un parece conjunto de que cosas y yo creo que lo complicado, sobre todo para las personas que no saben por dónde empezar, es lo abrumador que puede parecer cuando hablas con un médico funcional y te dice, es que esto, tiene que esto, ver esto. esto. Claro, ese es como el método, se me olvida siempre el nombre no de la persona, sino del método de Marcelo Suárez, que son como 7 pilares. Y yo le digo, claro, Marcelo, tú Sí, llevas y le das, es una persona que quiere resolver un problema de peso y le dice que tiene que trabajar claro. 7 pilares y se abruma. No, pero yo puntualmente siempre les digo, David, que es un proceso. Que es un proceso que es como empezar a caminar, ¿sí? Que no necesitamos modificar todo de un día para el otro, que, a ver, cuando una persona viene a la consulta y está totalmente desalineada, ¿no? Con la comida, con el alimento, ponele, bueno, vamos a empezar por acá. Entonces vas a ir a tu casa, vas a agarrar una bolsa y vas a tirar de la alacena todo lo que tiene paquete y lo que no sabes qué es, qué estás comiendo. Y Hay gente que se queda sin comida si le dices sí, eso. sí, sí. Y entonces de a poco vamos a incorporar lo que yo creo que vos necesitas en este momento. Y bueno, y es un proceso. Yo a veces les digo, cuando van ganando cuestiones, no, sí, Mariela, saqué el edulcorante y ahora no endulzo esto. O sí, ya no como 4 veces y picoteo 3. Yo creo que son pequeños pasitos y que después es muy difícil que el paciente vuelva a foja cero. Me da la impresión como que hay cosas con las que se queda. Obviamente que después viene, no, y derrape el fin de semana, y esas, bueno, no importa, o sea, foja cero de ir y comprarme de nuevo los edulcorantes, o ir y volver a comer porquería, no se vuelve. Me parece que ahí uno es donde tiene que, bueno, siempre vivo individualizando, ¿no? La problemática, lo que más le preocupa al paciente, en general puede ser el sobrepeso. Yo siempre le digo, a mí no me importa su sobrepeso. Yo quiero esto, que ganes energía, que Es mejores verdad. tu función Y es que mitocondrial. me gusta esa forma de verlo porque al final es el sobrepeso es la consecuencia. O sea, es decir, la parte física siempre es el reflejo de lo que tú estás haciendo por dentro. ¿Sí? Y que aquí la trampa de que te pone la vida en medio es que no siempre
en el físico vas a ver reflejo necesariamente de una enfermedad. Por ejemplo, me pasó a mí, yo siempre fui delgado y estuve en forma, pero metabólicamente estaba Sí, destrozado sí, y padecí todas las consecuencias de mi estilo de vida. Pero por fuera siempre me mantuve. Entonces, claro, ahí es donde está la trampa. sí, total, eso a veces te dicen, no, pero yo como así y soy así y mis amigas comen cualquier cosa y son así. Eso no significa que sean metabólicamente sanas. Esa es mi frase, como para, porque es verdad, es muy frustrante capaz, ¿no? Sí. Para una persona, vivimos en comunidad, nos gusta vincular, tenemos un montón de amigos y de pronto vos ves que estás tratando de seguir el camino del bien en un punto y decís, pero si este come cualquier cosa, eso Y no estás. significa que Ah, esté metabólicamente sano, no significa, ¿sí? Es cuando, no sé, hablamos del gluten, ¿no? Y demonizamos el gluten, además. A ver, el gluten, ningún intestino está preparado para recibirlo. Que a algunos le caiga mejor, que otros ni se enteren lo que están comiendo y que otro les detone 25 síntomas, no significa que esté bien. Digamos, a ver, no lo toleramos. Uno le puede caer mejor, otros peor, pero esos conceptos me parece que uno trata como de empezar, ¿no? De empezar a que la gente, a esto, que el paciente vea por dónde es, por dónde no es, ¿sí? yo creo que también tenemos tan normalizado el estado de inflamación, el estado Sí. de enfermedad, la fatiga crónica, que realmente cuando tú le dices a una persona, no, probablemente sea esto, y te diga, pero es que no, o sea, no lo ven como cuando es tu normalidad. O sea, para mí mi normalidad en el pasado era tener estreñimiento, era tener migrañas, era tener cefaleas, Sí, era tener un montón de dolores articulares. sí, Yo no conocía otra normalizamos. forma de vivir la vida. No, no, Entonces, cuando no eres capaz de ver cómo se duerme bien, cómo se vive sin dolores, cómo se vive sin migrañas, sí, es difícil exactamente. hacerle saber a tu paciente en tu caso de que hay una vida mejor más allá de lo que Sí, está viviendo. sí, sí, normalizar síntomas es algo que a veces uno tiene como que repreguntar, ¿viste? Me pasa porque el intestino, ¿no? Como primero. No, normal. Bueno, ¿a qué le llamás normal? Claro. Entonces, no, bueno, y capaz tenés de los dos lados, ¿no? Te dicen, no, bueno, voy 3 veces por día al baño y otros te dicen, y no, una vez cada 3 días. ¿Entendés? Normalizamos hacer diarrea, normalizamos constiparnos, normalizamos alternar, no. Entonces ahí le saco la escala de Bristol, ¿viste? Y digo, no, vos tenés que hacer, la materia fecal tiene que estar entre esto y esto. Eh, así todo. No sé, la energía, como hablábamos antes. Y todos dicen, y mazo. O sea, nadie te dice, exploto, desbordo de energía. Mira, me pasa ahora que lo comentas porque cada vez que salgo ahora donde estoy viviendo aquí en Buenos Aires, el chico que está, bueno, el chico, un señor ya con su edad está ahí en la portería y yo cada vez que entro salgo le pregunto, ¿no? ¿Y cómo está? Bien, bien. Y digo, o sea, ¿en qué momento normalizamos estar bien, 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 ¿sabes? O sea, ahí me sí, preguntan y yo siempre, coño, no sé, excelente, de puta sí, madre, re, mejor que nunca, ¿sabes? sí, Pero es como que siempre estamos como que, bueno, por lo menos no estoy peor o no estoy como aquel que está peor que yo. sí, O sí, sea, sí, estamos normalizando cosas que no son sí, normales. sí, Nos estamos comparando con una sociedad enferma y por sí, lo menos no estoy en un hospital luchando con un cáncer. sí, Pero estás en la mierda igual. tal cual. Sí, porque pasa eso, digamos, vivimos como en este estado de inflamación crónica, silenciosa, ¿no? Que nos trajo hasta donde estamos, siempre digo, epidemia global de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Eh, ¿Y qué nos trajo hasta acá? ¿No? Y bueno, alimentación lo primero. Y después, bueno, lo demás, todo lo que podíamos hacer bien y no hicimos, ¿sí? Pero la base de todo para mí es esa. Es ese estado de inflamación crónica que tiene un montón de síntomas y que parten de todo, ¿no? Esto, intestino, la piel, los dolores, la cefalea, las migrañas, bueno, los estados, digamos, emocionales, ¿no? Depresión, ansiedad, vivimos ansiosos, Y yo creo, parte de lo mismo. sé que, bueno, obviamente tienes la especialidad de pediatría y sé que te dedicas a día de hoy a trabajar Ujú. con niños.
Y lo he visto muy recientemente, incluso en niños, o sea, bueno, niños, jóvenes, gente muy, muy joven, que cargan encima como esa fatiga crónica. Veo muchos niños ya grandes todavía en coches, no se quieren bajar. Sí, Obviamente estamos desacostumbrados constantemente. Mariel lo dice perfectamente, Mariel Dovenó. sí, Ella habla de, bueno, el programa que tienen ustedes en conjunto, bueno, sé que hay más sí, profesionales detrás, Be Human, o sea, sí, ser un ser cero, humano, o sí, sea, estamos perdiendo esa conexión con lo que sí, somos. Y el movimiento es parte fundamental y ves en los niños que ya no quieren caminar, que no les estimula estar fuera, quieren tener un teléfono celular. Entonces, ¿qué tan alejados estamos realmente y desde muy mucho, pequeñitos? mucho. Mira, en cuanto a, digamos, a alimentación, hablando, la última, digamos, encuesta nacional de alimentación, donde habla un poco de cómo, del comportamiento alimentario, ¿no? Reciente, te lo dice. O sea, más del 40% de los chicos y adolescentes toman gaseosa por lo menos en una comida al día. Más del 30% de los chicos y adolescentes colacionan con ultraprocesados, con productos de panadería. Los chicos snackean 3 veces más que los adultos. Guay, que ya los adultos están ¿Entendés? destruidos. Entonces, eso explica un poco todo. Si queremos, están más malnutridos que los adultos. ¿Y eso de qué depende? Depende del adulto, ¿sí? Los chicos tienen también mucha disfunción mitocondrial. Déficit de carnitina, a ver, eh, totalmente. No, y después a mí Pero llegan y me escriben madres preocupadas de por qué las tantas enfermedades, cáncer, sí, leucemia, enfermedades nosotros vemos ya, autoinmunes. es un montón más de incidencia de patología alérgica, de dermatitis atópicas, de desafíos del neurodesarrollo, de un montón, cada vez más. Sí. Y esto, ¿no? Siempre la genética está, la genética no se modifica, eh, pero bueno, siempre hablamos, ¿no? La epigenética y todas esas variables, ¿sí? Que pueden modificar esa secuencia genética sin modificar el ADN y que hicimos, lo mismo que hicimos ahí, ¿no? Por eso yo siempre digo que la consulta que más me gusta capaz es la prenatal, donde uno siente que puede intervenir desde antes que nazca ese chico, y si es posible desde antes de que esa familia quiera tener un bebé. Uno ahí arranca todo, si me preguntas. Ahí arranca todo. En esa salud materna, en esa nutrición de la madre. Es una madre malnutrida, obesa. Hay mucha hambre oculta, hay mucha déficit de micronutrientes que, digamos, que hay que estudiarlos, que hay que buscarlos. No sé, qué tiene, a ver, tú alergias, cómo está su intestino, viste, lo mismo, normalizamos que una embarazada viva constipada. No normalicemos. Fuma, le dieron antibióticos antes del embarazo, durante el embarazo, el padre fuma. Todo eso eh, influye, sin duda, ¿sí? Lo que llamamos programación fetal. Mira, de hecho, le hice una entrevista recientemente a Héctor Mendoza, que es pediatra funcional Sí, también. Está en Colombia. Colombia. Y claro, durante la entrevista yo le iba haciendo preguntas y en un momento le digo, ya va, yo tengo que parar la entrevista y le digo, o sea, tú me estás diciendo que al final va el niño a consulta, pero tú le terminas haciendo la consulta a los padres porque el No, problema está en los padres. O sea, un niño no tiene la capacidad de decidir. no, seguro, nosotros somos médicos de familia, los Claro. pediatras. O sea, al niño lamentablemente pues Sí, le tienes que aliviar el síntoma porque es el que la está pasando mal. sí, no, somos médicos de familia. Yo creo que el primer desafío es que hacerles entender a los padres que queremos un niño sano para un adulto sano. Sin duda, los padres son los que compran la comida, los padres son los que los tienen que llevar a la plaza a contacto con el pasto, los padres tienen que fomentar sus actividades deportivas, todos los padres. Pero hay que hacerle entender a ese padre que eso va a condicionar la salud de ese chico para siempre. No es, viste, antes se decía que
nada, que este aumento de enfermedades crónicas que hablábamos antes eran una base genética sumado a malos hábitos de los adultos, ¿no? Y no, no es así. Es desde que somos súper plásticos nuestros primeros 2, 3 años de vida y siempre eso nos va a acompañar. Entonces no es que son solamente los malos hábitos de adultos los que después somos hipertensos. No, no, no. Es donde hay que, los típicos 1000 días o como los queramos llamar, esa ventana de oportunidad es al principio. Es al principio. ¿Sí? Que ahí Y es donde ustedes los pediatras funcionales hablan de esos 1000 primeros días de sí. día, de vida, perdón. Sí, sí, porque bueno, es una ventana de oportunidad maravillosa, donde ahí tenemos que fomentar por esa salud materna, nada, una alimentación variada, una buena hidratación, actividad física, qué trabaja la madre, es estresante el ambiente en el que trabaja, todo, qué tóxicos hay en casa, qué podemos sacar, digamos, es como fundamental. eh, la microbiota, la microbiota de esa madre también, ¿no? Cómo está ese intestino. Y bueno, después sin duda el momento del parto, y sin duda la lactancia, ¿no? Esos son como momentos donde uno también quiere que todo vaya por la línea o el camino del bien, ¿no? Siempre, digamos, fomentar el parto natural, sin duda. Parto natural llena al bebé de las bacterias que tiene que tener. El bebé tiene que tener lactobacillus y bifidobacterias. Es así. Y, y la vagina yo digo que la microbiota equilibrada tiene que ser diversa, pero la vagina no, la vagina tiene lactobacillus, no tiene que tener otra cosa. Entonces el bebé tiene, digamos, todos esos microorganismos son los que lo tienen que inundar y después con la lactancia materna las bifidobacterias, ¿no? Y las miles de especies que transmite de microorganismos la leche materna. No solamente el microorganismo, ¿viste? La leche materna tiene los oligosacáridos que son el alimento de esos microorganismos. O sea, no hay Sí, alimento es la más. fórmula Es la perfecta. fórmula perfecta. Mire, de Sí. hecho, de Héctor saqué no hace mucho una pieza de contenido y era justamente hablando de lo de los 1000 días. Y alguien comentaba en los comentarios, decía, 1000 días son casi 3 años de vida. Y yo decía, coño, si no te puedes hacer cargo de tu hijo por al menos tres Sí, años, coño, no tengas hijos por lo sí, menos, ¿sabes? sí, O sea, me pareció tan absurdo el comentario y ahí es donde te das cuenta de sí, que muchas veces nos cuesta, ya nos cuesta hacernos responsables nosotros mismos. sí, Cuando traemos una vida al mundo, lo hablaba en estos días justamente con una clienta, me decía David, realmente es un compromiso. sí, es O un sea, y es un compromiso. compromiso no únicamente contigo mismo, sino con la vida de alguien más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo más frecuente que te llega a consulta a ti a día de hoy Y en niños? sí, la verdad es que vemos muchos hijos de pacientes de médicos funcionales, como que vieron el camino, digamos, Están por sesgados. ahí, están cegados. No, pero muchas alergias, mucha dermatitis atópica. Todo, alérgicos a todos, ¿viste? Vos decís, ¿qué pasó? Hipersensibles, ¿no? Hipersensibles, sí, Bueno, es que sí. es prácticamente la generación que nació bajo, ¿cómo se llama? La cuarentena. Ah, sí, sí, pandemia. Sí, sí, sí. Sí, y después, bueno, lo mismo, a veces sobrepeso, resistencia a la insulina, sí, son como las causas así más frecuentes. Pero bueno, lo mismo, la dermatitis atópica, un poco como hablaba Flor recién de otras dermatitis y cuestiones estéticas, llenos de cremas, llenos de corticoides. Y Claro que no nuevamente. solucionan nada. Nuevamente, causa raíz. ¿Qué come? ¿No? ¿Cómo está la permeabilidad de ese intestino? Sabemos que el intestino tiene que tener su permeabilidad a dejar pasar lo que necesitamos asimilar. Ahora, ¿pasa todo lo que comemos?
todos esos alérgenos, ¿dónde van? Entonces, a ver, siempre, la verdad es que hay un concepto que a mí me gusta decir y es que todos somos médicos, todos salimos de las mismas facultades de medicina, la medicina alopática es maravillosa, nos formamos todos así. eh, y para todo lo que tiene que ver con lo agudo es vital. Cada vez avanza más en sacar a una persona un infarto. Digo, hay cosas que nada, no se pueden discutir. La medicina es una. Lo que tratamos de hacer desde la medicina funcional o desde, en mi caso, la pediatría funcional, es acompañar esa cuestión aguda que esté pasando con todo lo que puedo hacer desde adentro. Sí, es esto, ¿no? La foto que también a veces vemos en muchos congresos. La punta del iceberg y todo Y lo que todo lo está que... debajo, ¿no? El síntoma es la punta del iceberg. La dermatitis atópica es la punta del iceberg. ¿Sabes? ¿No? Uno se pregunta. Los broncoespasmos a repetición de este chico son la punta del iceberg. Sí, que Y un casi siempre poquito más lo que abajo. llevamos a consulta, o sea, yo lo viví durante toda mi vida, desde muy pequeñito, muchos problemas en la piel, alergias, Tal cual. intolerancias, etcétera. Y claro, cada vez que iba al médico era identificar el síntoma, fármaco, y cada Exacto. vez que volvía estaba peor. Sí, sí, sí. Entonces, y te iba a preguntar porque has mencionado mucho la microbiota y Sí, los intestinos. ¿Qué importancia hay de la microbiota con todos estos problemas que está muchísima. padeciendo la población, incluido la fatiga crónica de la que hablábamos al inicio? Sí, muchísima. La microbiota se cree que más del 90% de las cuestiones crónicas, de patologías, están relacionadas con la disbiosis, están relacionadas con alteración de la microbiota. Em, la microbiota, lo mismo, uno debería forjarla esos primeros 3 años, ¿no? Es donde es dominante, donde se empieza a colonizar todo nuestro organismo con los microorganismos y probablemente es la que nos va a acompañar hasta la vida adulta. Entonces, mira qué importante que es la alimentación en esos años, ¿sí? Que ya te digo, son microorganismos que nos van a acompañar. Los microorganismos mandan, tienen millones más de genes que lo que tenemos nosotros, ¿sí? Eh, y cuando uno tiene una microbiota, nosotros le llamamos sacarolítica, ¿no? Una microbiota eh, buena, con gérmenes que, sobre todo hablamos de bacterias, ¿no? Pues las microbiotas también son virus, son parásitos, son arqueas, pero los más estudiados probablemente sean la composición bacteriana. Y sabemos que los lactobacillus, las bifidobacterias, el Saccharomyces, digamos, son vitales para no solamente la protección del intestino, de la barrera intestinal, ¿sí? De mantenerla sanita, ¿sí? Sino para sintetizar ácidos grasos de cadena corta, como el butirato y otros más que son vitales también para nuestro sistema eh, inmunológico, para todo. Así que es vital. Cuando nosotros tenemos una flora sacarolítica, estamos bien, digamos, estamos en salud, ¿sí? Cuando tenemos una flora proteolítica, que le llamamos a la flora que no está tan buena, ¿sí? Que se alimenta de azúcares, que se alimenta de comida, alimentos digamos, comestibles, no alimentos, empiezan a aparecer problemas realmente de disbiosis y con las disbiosis, con estas alteraciones, problemas de salud, sin duda. La microbiota es parte fundamental. Sintetiza vitaminas, ¿sí? Con vitamina del complejo B, vitamina K, bueno, qué decirte, me parece que es un mundo que es maravilloso. Eh, y nosotros como pediatras, lo mismo, tenemos que explicarle a los padres dónde empieza todo, ¿sí? Claro, y eso era lo que Em, te quería preguntar, que ¿eh? cuál es la importancia de esos 1000 primeros días de vida Sí, con el sí, desarrollo de esa sí. microbiota. Y la lactancia, o sea, si podemos fomentar una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, es fundamental. Es ¿Hasta como cuándo te una madre debería lactar de forma exclusiva?
Las si es a libre demanda. recomendaciones, sí, las recomendaciones son hasta los 2 años o hasta que bebé, binomio bebé, mamá decidan, no más. Pero las recomendaciones son hasta los 2 años. Después, digamos, cuando uno inicia la alimentación complementaria, que, digamos, de acuerdo a hitos madurativos del bebé, en general uno arrancaría a los 6 meses. Los primeros meses de la alimentación complementaria son como más un juego, se necesita obviamente, pero son como más un juego, entonces uno debería igual sostener una buena cantidad de lactancia materna. Pero exclusiva se dice hasta los 6 meses y después hasta los 2 años tranquilamente. Y la, y la lactancia materna es esto, ¿no? No es solamente la grasa que necesita ese bebé, porque la mayor parte de la leche es grasa, sino son los microorganismos de los cuales necesita colonizarse, el alimento, el prebiótico de esos microorganismos, todos los anticuerpos que le pasa a esa madre, digo, es todo. Y, y eso va preparando su intestino inmaduro. Y cuando empezamos la alimentación complementaria, tiene que ser perceptiva, intuitiva, evolutiva, básicamente. No pueden vivir comiendo puré de zapallo. No, tenemos que ir más allá. Entonces ahí es lo mismo, explicar qué necesita el bebé. Y necesita seguir teniendo esos hidratos de carbono accesibles a la microbiota que encontramos en las verduras y en las frutas. Y necesita seguir teniendo ese porcentaje de grasa que venía recibiendo con la leche. Entonces necesita el huevo, necesita la palta y necesita la proteína. ¿Sí? Evolutivo. Sin tanta vuelta, ¿no? Porque, pero bueno, fue cambiando mucho. La realidad es que desde que yo me recibí y hice pediatría, ahora fueron cambiando mucho las recomendaciones. Y la verdad es que yo con la que más alineo es con esta. ¿Sí? Desde el inicio huevo, desde el inicio carne, desde el inicio verdura, desde el inicio la banana. Digo, Sí, lo más evolutiva posible. exactamente, ¿Y evolutivo. cómo se relaciona justamente esto que hemos estado hablando, la microbiota, la alimentación, con todas esas patologías, sobre todo esas de piel que recibes constantemente? Y sí, cuando hablamos de intestino, viste que siempre hablamos de ejes. Eje intestino-cerebro, ¿no? Bidireccional. Eje intestino-piel. Eje intestino-glándula mamaria, también. Y lo que uno ve en cuanto a estas alergias o estas dermatitis atópicas es que hay disbiosis, hay alteración de la barrera, de la permeabilidad intestinal. Y uno, minimizando lo que cree que son disruptores de esa barrera, mejora. ¿Sí? Si yo, un chico que se la pasa comiendo fideitos, galletitas, gaseosa y demás, trato de que los padres entiendan que el gluten genera alteración de la barrera intestinal. Si logro que lo entiendan y logramos sacarlo, es un montón. Incluso en Sí, personas no no celíacas. celíacas. No, porque nosotros tenemos enfermedad celíaca que podemos diagnosticar, sensibilidades al gluten, un montón. Y en el medio grises que también. Viste que no haya, como decimos, que hay evidencia, no hay evidencia, si se lo saco y funciona, se lo saco y funciona. Claro. Eh, y la verdad es que el gluten es uno, pero bueno, después el azúcar es el principal disbiótico. El azúcar es el principal disbiótico, o sea, es la principal sustancia que genera disbiosis, o sea, alteración de la microbiota. ¿Sí? Bueno, y que encima uno de los principales, o sea, de uno de los principales cánceres que va en aumento es el de colon. O sea que yo creo que yo creo que las Que, estadísticas, cuando miras un poco lo que está sucediendo con la población actual, el que no lo quiera ver es porque, o sea, realmente no lo quiere ver. O sea, hay tal que cual. ser muy tonto como para no darte Sí, cuenta lo mal que estamos haciendo sí, las cosas pienso como para igual. ver. O sea, no tengo que ser un médico funcional que ve casos clínicos como para darme cuenta de lo No, mal que lo estamos haciendo como sociedad. sí, Y, sí, y que todo obviamente hay muchos factores que hemos ido mencionando. Mencionabas el descanso, el movimiento, entrenamiento, pero
donde todo parte desde la alimentación y ese estado intestinal. Sí, sí. A ver, otra cosa que, digamos, uno lee y cada vez es peor. Principal causa de muerte a nivel del mundial es la enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasó? ¿No? Digo, hay cosas que sí, es como decís, el que no las quiere ver, y bueno, sigue en su mood. Nosotros como médicos me parece que tratamos de darle al paciente las herramientas para que se hagan cargo de su salud. ¿Viste? Lo mejor que le puede pasar a un médico es que no, el paciente no lo necesite toda la vida. Yo no quiero tener pacientes que necesiten que yo les recete el antihipertensivo o, no sé, las estatinas toda la vida. No, ¿viste? Empodérate con tu salud, sentate en el asiento del conductor, como digo yo, y ojalá que de acá a un año no me veas más, solo para saludarme, ¿no? Pero estamos re lejos de eso. Estamos lejos. ¿Por qué crees que a la gente me gustó la analogía de sentarse en el puesto del conductor? Creo que a la mayoría le gusta ir en el puesto de atrás Sí, sí. y que otro maneje por ello. Eh, El, ¿Por qué crees que a la mayoría les cuesta hacerse responsables de su salud y su cuerpo? Difícil. Me parece que es, no sé, todo lo que mamaste en tu vida, ¿viste? Es difícil. Eh, o esto, o la comodidad, o siempre caer en que no, pero sí es más fácil, ¿viste? La facilidad de decir, me abro un paquete de fideos y no y prepararme, ¿no? La comodidad siento que es. Eh, y lo mismo, que vivimos en una sociedad que la verdad es que vivimos siempre a 220, que no nos damos ese tiempo de bajar, de respirar. Nos olvidamos a veces. No sé, o de irte a la cama y bueno, y tener como esos 10 minutos, ese rato, digamos, con uno mismo y apagar pantallas y, no sé, conectar. Me parece que parte un poco de ahí. Eh, bueno, a veces la excusa es no, pero mi señora no come así y no, y es un lío, mi marido no come así y es un lío y no, porque no podemos hacer 3 comidas. Y no, deberíamos comer todo lo mismo. Claro. Y no, pero si le saco esto y el berrinche después en el club y después en el colegio, no importa. Coño, preferible el berrinche ahora que luego tener unas Exacto. consecuencias en No la salud. importa, claro. Ahí es donde hay que hacer hincapié. No importa. Que yo siempre les digo, ¿y qué le dicen cuando? Pues yo les digo, llévense los rollitos de jamón y queso, y yo empiezo, y los huevos duros, y las barritas proteicas, y, viste, los 1000 cuestiones que uno puede. Y no, lo que pasa es que después en el recreo intercambian y le sacan las galletitas al otro. ¿Entendés? Entonces, como que los padres sienten capaz, bueno, desde lo que vemos de nuestro lado, ¿no? No les están haciendo un bien. Y el padre es el que tiene que interiorizarse con ese Claro. concepto y transmitírselo al chico. El ¿Qué tanto te chico, cuesta ser consciente a los padres de que las decisiones que toman los niños es a consecuencia de lo que veces ven bastante. en ellos? A veces bastante. Sí. Sí, a veces bastante. Y desde que empiezan a comer, desde hecho. Porque esto de comer hasta terminarte todo y no come, y insistirle con desde ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimentación complementaria, hay que entenderlo también como que es el primer vínculo del chico con la comida. Tiene que crear un vínculo sano con la comida, porque si no, va a ser un adulto que siga teniendo malas decisiones con la comida. Crear un vínculo sano con la comida es esto. El chico le entra por los ojos, olores, el ambiente agradable en el que tendría que comer con la familia desde que empieza a comer. Yo creo que de ahí parte todo. Generar un vínculo sano con la comida desde la infancia Fundamental. hace que uno después tome mejores decisiones, sin duda.
Sí, y luego te das cuenta de que ese tipo de persona que no tuvo un vínculo sano con la comida desde muy temprano, no solamente queda con un vínculo poco sano con la comida a lo largo de su vida, en muchas ocasiones si nunca se lo cuestiona, nunca lo trabaja, Ujú. sino que eso es probable que lo extrapole a otras áreas de su vida incluso. Sí, sí, Entonces ya ahí pasa a ser un problema emocional y no tanto un problema con la comida. sí, Y yo creo que eso es algo que a muchos padres les cuesta entender. Entender de que primero que las decisiones de los niños, pues el niño no es el que va al supermercado, seguro. el niño come Son lo de que hay en los casa, adultos, sí, sí, claro, sí, y que sí, el cambio tiene que empezar en ellos porque al final el niño está allí viendo y imitando. O sea, sí, bueno, tú eres madre sí. y, o sea, y para tus hijos en general, siempre, bueno, hasta cierta edad yo creo, vas a ser su superhéroe, su superheroína, o Ujú. sea, eres la persona de referencia, eres Sí, su ídolo. tal Hasta que cual. entran otros ídolos en la vida, pero hasta ese Sí, momento eres la persona que ellos quieren imitar. sin duda. Los hijos son espejos, espejos de los padres, de las conductas de los padres. El chico selectivo con la alimentación y cómo fue esa madre, ¿no? Y bueno, pero a ver, le ofreciste esto, esto, esto. No, bueno, pero yo esto no como. Entonces después es el no me come o no come. Sí, son espejos de los padres. Eh, eh, Entiendo que a veces, digamos, pasa, ¿no? Cuestiones de tiempo y demás, pero no es tan complicado. Uno debería poder organizar, poder planificar, tener una planificación semanal. eh, y ya está. Es No, por no es ahí. tan difícil. No es tan difícil, no es tan caro, no. No. Todos son, o sea, cuando te das cuenta son solo creencias. O sea, Sí, nos han hecho creer que comer saludable es caro, sí, que comer saludable es difícil. Obviamente el sí, entorno te juega en contra, pero mientras tú tengas sí, las creencias y el conocimiento correcto tal y cual. estés decidido a hacerlo, es que lo puedes hacer. O sea, Sí, la sociedad nos ofrece a día de hoy tantas oportunidades, el que elige es uno. sí, Que tú has hablado volviendo un poco al tema de la microbiota, sí. creo que en el tema de la modulación de esa microbiota poco se habla de la exposición solar. ¿Qué papel juega la exposición solar y la vitamina D en Y esta? impacta, claro que sí, porque la vitamina D es una vitamina inmunomoduladora, es una hormona, la vitamina D. Y justamente, digamos, actúa, influencia en lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, con el sistema de defensa, ¿sí? Juega ahí un rol entre lo que nosotros digamos, llamamos respuestas inmunitarias, TH1, TH2, TH17, no importa, pero digo, sí, es importante tener buenos niveles, niveles funcionales, ¿no? Niveles funcionales de vitamina D para que esa microbiota funcione bien y para que nuestro sistema inmunológico funcione bien, ¿sí? Eso hay que también insistir a veces, ¿sí? No solamente con la exposición solar, sino que nosotros encontramos probablemente, creo que las últimas cifras son que más de 70% de vitamina D deficiente. Es un montón. Más de 70% de la población con vitamina D deficiente. Entonces a mí a veces me pasa cuando tengo un paciente que de pronto tiene infecciones a repetición, ¿sí? O esto, ¿no? Las típicas rinitis, sinusitis, todas las itis inflamatorias, y uno evalúa micronutrientes, ¿no? Como puede ser el zinc, que ayuda un montón, el selenio y la vitamina D, y nos encontramos con vitamina D de 10, de 15, de 20. Y uno reforzando, mejora todo. A veces hay que suplementar, los chicos también se Claro. suplementan, sin duda. Uno puede hacer una suplementación preventiva o puede hacer una suplementación más amplia cuando se necesita. Pero sí, es inmunomoduladora y es vital. Mira, Hipócrates hace más de 2000 años decía que toda enfermedad empezaba en Empieza los en el intestinos. intestino, sí, sin duda. ¿Por qué piensas que deberíamos considerar el intestino como el centro de cualquier tratamiento? Porque el primer cerebro, porque se formó embriológicamente primero, si me preguntas a mí.
Y porque también otra cosa que decimos mucho es esto, que cuando no sabemos por dónde empezar, a veces los pacientes empecemos por el intestino. El eje intestino hacia todas las partes del cuerpo. Empezar por ahí es el primer contacto con el mundo exterior, lo que nos llevamos a la boca. Es verdad. Es lo primero, primer contacto con el mundo exterior. Entonces, mirá si no es importante. El 70% del sistema inmunológico está en el intestino. Mirá si no lo vamos a cuidar. Es maravilloso. Los problemas empiezan ahí, como decía Hipócrates, pero las soluciones también. Cuando uno empieza a reparar, se da cuenta que es por ahí, que los resultados se ven, que no es la receta con el antiácido o la receta con un estimulador de la motilidad intestinal. No. El intestino hay que cuidarlo y es salud para todo. Así que para mí el primer cerebro, David. Mira, están muy de moda las dietas y los alimentos antiinflamatorios. ¿Realmente Sí. crees que existe algo tal como una dieta antiinflamatoria o simplemente una dieta que no te está inflamando, que no te está haciendo daño? ¿O si hay algo como que pueda generar ese efecto antiinflamatorio que buscamos? No, yo creo que sí, que hay alimentos que son antiinflamatorios. Sí, hay dietas antiinflamatorias, sin duda. A ver, partiendo de la base, por ejemplo, que, no sé, el consumo de pescado, el consumo de semillas, todo el consumo, digamos, lo que nos aporta ácidos grasos buenos, ¿no? Omega 3 es el antiinflamatorio, ¿no? Por excelencia. ¿Sí? Ya empezando por esos. Y después, sí, un montón de frutas, de verduras que tienen actividad prebiótica, ¿sí? También eso va a antiinflamar. Porque si yo alimento y hago crecer microorganismos buenos en el intestino, antiinflamo. Entonces, ahí vamos con todo lo prebiótico, con los polifenoles, con las pectinas, con los mucílagos, con el almidón resistente a algunos alimentos. Sí, claro que hay alimentación antiinflamatoria. Y hay alimentación que inflama. El gluten inflama, los lácteos a mucha gente los inflama. Sí, yo creo en la alimentación antiinflamatoria. Es como que... Y lo ves. No sé, cúrcuma, un montón de especias que uno puede ponerle a la comida para mejorar síntomas, no solo digestivos, sino de dolores. eh, Yo no sé, alucino se me con la ocurre. cantidad de evidencia que hay detrás de la cúrcuma. Sí, Es espectacular. sí, por eso, por nombrarte una, pero bueno, los polifenoles de los frutos rojos, no sé, sí, ahí, claro Bueno, la que... mayoría se va por el del vino. Bueno, se lo dejo Para otro para episodio. Jaramillo, que lo nombra, Que le gusta el que vino. lo Bueno, para nombra. Ignacio 40 también. También, para Ignacio también. Tú hablabas antes de temas genética y epigenética. Mm. ¿Cuál es el papel que juegan los hábitos, las costumbres, las elecciones que tomamos en cuanto a ese potencial desarrollo que puede haber de una enfermedad por una predisposición genética? Sí, muchísimo. Del 10 al 20% de las enfermedades uno puede echarle la culpa a la genética. El otro 80% la epigenética. ¿Y por qué? Porque, digamos, hay variables, ¿no? Que van a hacer que esos genes se expresen o no, esos genes se despierten o no. Eh, Volviendo, digamos, a lo más frecuente o lo que más uno puede evaluar, la enfermedad celíaca, ¿sí? Donde uno determina que hay alelos que son compatibles con una genética a enfermedad celíaca. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Le damos de comer toda la vida gluten? Si yo pido un laboratorio y veo eso, yo tengo que decir que hoy por hoy, por más que ese paciente no tenga una enfermedad celíaca,
o sea, que tenga anticuerpos que sean negativos para una enfermedad celíaca, no quiere decir que el día de mañana, si come toda la vida gluten, no lo vaya a tener. Entonces, mirá, es como apagar y prender bombitas, ¿viste? Eso con todo. A ver, hay muchos procesos, pero no sé, se me ocurre la metilación del ADN, donde también es importante, digamos, metilar, que esos genes estén metilados, que esos genes estén apagados. Entonces, ¿qué necesitamos para metilar el ADN? Necesitamos vitaminas del complejo B, B9, B12, B6. ¿Cómo están esos micronutrientes? ¿Cómo los tenemos? ¿Están en rango? ¿Cómo está nuestro folato? ¿Cómo está nuestra B12? ¿No? Porque son re importantes para metilar ese ADN y para no generar esa enfermedad. Lo evaluamos, ¿no? Digo, es muy importante. Muy. Eh, para enfermedades inflamatorias. eh, sí, la epigenética manda. Total, por La encima de la genética. genética predispone, la epigenética va a disponer, la epigenética manda, siempre. ¿Qué crees que se puede hacer, Mariela, o qué hace falta para que la gente empiece a valorar la importancia que tiene la microbiota sobre nuestra salud? Difícil. Bueno, tiene que empezar a leer. Ya está Primero, más difícil entonces. está difícil. Y está difícil porque, ¿sabes qué pasa? Es microscópico, no lo ven. Entonces, viste, el que no ve no cree. Pero bueno, hay tanto estudio que avala. Hay tanto estudio que avala eh, la predisposición a obesidad, ¿no? La alteración que existe en la microbiota, digamos, este predominio de microbiota proteolítica y la obesidad, ¿no? Nada, empezar a que la gente entienda que tampoco es magia, que digamos que necesitamos comprometernos con una alimentación que haga crecer a esos microorganismos, ¿sí? No vamos a hacerle trasplante de materia fecal al mundo entero, pero digo, Bueno, es que eh, en algún momento yo creo, Mariela, que nos vamos a quedar eh, sin materia fecal sí, sana como para sana, hacer trasplantes a sí, cualquier sí, persona. sí. No sé, me haces una pregunta difícil porque es tan, mira, si es ya difícil concientizar eh, que lo que necesitamos son nutrientes y no procesados, imagínate cuando yo le empiezo a hablar de los bichitos. Pero bueno, me parece que no hay que dejarse vencer. Uno tiene que ir y tiene que seguir, digamos, tratando de esto, ¿no? De ir sembrando. A mí me parece que los pacientes que logran hacer el cambio, que lo evidencian, que lo viven, tienen que darse la oportunidad, como yo digo, de experimentar un cambio real en su salud, ¿no? De comprometerse con su salud, de que queremos la salud crónica, ¿no? La enfermedad crónica no transmisible. Queremos ese estado de salud crónica. Claro, y no Eh, tener que pagar las consecuencias para darnos cuenta de que no queremos ese estado de, sí, de- sí. de enfermedad crónica. Y la verdad es que no es tan fácil, viste, a veces uno dice, "Bueno, el estudio de la microbiota, yo no pido estudio de microbiota a nadie, porque no es representativo tampoco, ¿no? Eh, y primero que es carísimo, digo, y a mí no me representa. Yo ya te veo, me decís lo que comes, me decís lo que haces y lo que tenés, y yo ya te digo que hay una disbiosis. No necesito pedirte un estudio de microbiota para ver qué filos, digamos, predominan en tu materia fecal o no. Eh, no lo Sí, digo yo, lo dice la ciencia, claro, ¿no? y que además es un juego un poquito de azar, porque al final, siendo billones de Sí, bacterias, sí, sí, ahí estamos jugando un poco a claro, adivinar qué es lo que claro, muevo, cómo no afecta a las otras que no claro. salen, porque yo me he hecho estudios de microbiota y te salen, no sé, ¿cuántas habrá? Menos de 200 seguro, menos de Claro. 100. O sea, y me Sí, estás nada, eso hablando de, tenemos, de sí, billones, millones, sí, sí, ahí hay sin algo que se duda, nos está perdiendo en el camino. sin duda, sin duda. Pero si vos sabés todo lo que fomenta Claro.
tener una microbiota eubiótica, ¿sí? Equilibrada. Y bueno, hay que ir por ahí. Hablamos mucho digamos, de prebióticos, ¿no? Que es la alimentación, como decíamos antes. Después tenés los probióticos que también van a ayudar, digamos, ¿no? Seguro, esos ya distintos, son microorganismos vivos, ¿sí? Que uno intenta darlos para una función determinada y que ayudan, obviamente ayudan. Pero bueno, empecemos por lo primero. Y después si hay que resolver, no sé, una constipación que está muy cruda o alguna cuestión, y bueno, sí, hay, obvio, o cuestiones inmunitarias, yo lo suelo dar también mucho a los chicos, ¿no? Para mejorar, junto con esto, con vitamina D, con zinc, probióticos, también es una herramienta que es muy buena, ¿sí? Pero bueno, hay que acompañarlo, como a todo, Y con estilo de vida. sí, sí. Mariela, de verdad que ha sido increíble. Bueno, nos hemos Bueno, paseado por absolutamente todo todo, lo que había que hablar de microbiota, estilo de vida y sobre todo yo creo que lo fundamental, lo que tú mencionabas, de la importancia de trabajarlo muy, muy temprano en la vida. sí. O sea, yo creo que es lo fundamental y si lo puedes trabajar, como bien decías tú, incluso antes de traer esa nueva vida, yo creo que sería lo ideal. Sí, sí, Así sí, que, sí. Yo siempre, digamos, como mensaje esto me gustaría decírtelo, David, y es que esa familia que está buscando un bebé y bueno, y hacer la consulta, digamos, prenatal, a mí me parece que ahí uno puede desde su lugar sumar, ¿sí? Dar herramientas como para programar, ¿sí? Para hacer esa programación fetal que va a condicionar no solamente la vida de ese bebé, sino la vida de esa persona que va a ir creciendo hasta la edad adulta y forjado, digamos, desde una base de salud y nada, de bienestar. Así que un placer para mí estar con vos, te agradezco un montón la invitación. gracias, Mariela. No, gracias a vos.